Hola, soy Burgueño Valenzuela Marco Antonio, estudiante de Ingeniería Mecánica de la ESIME Unidad Azcapotzalco. Curso la materia de Ingeniería Mecánica en el grupo 6MM3 y esta es la presentación de mi carpeta de evidencias correspondiente al primer parcial. Para comenzar tenemos la portada de la carpeta de evidencias del primer parcial. Seguido tenemos el cronograma de actividades con mi nombre y respectiva firma de conformidad. Para empezar tenemos la sección 1, que tenemos los temas vistos, problemas resueltos, tareas e ilustraciones. El 30 de enero tuvimos una introducción. El 31 de enero vimos el primer tema, que es conservación de la masa, ecuación de continuidad y teoría de Bernoulli. La primera tarea que tuvimos fue la definición de un fluido newtoniano. El 2 de febrero vimos la ley de la conservación de la energía para un fluido newtoniano, donde vimos las primeras expresiones de la teoría de Bernoulli. Nos dejó como tarea documentar las 8 restricciones del uso de la teoría de Bernoulli. El 3 de febrero vimos otro ejemplo de flujo de fluidos. Nos dejó como tarea otro problema, donde vimos el problema anterior, pero en sentido contrario. El 7 de febrero vimos el tema de medidor de flujo tipo Venturi. Obtuvimos la velocidad. Y nos dejó como tarea documentar el principio de funcionamiento del tubo Venturi e ilustrar su instalación, ventajas, desventajas y campo de aplicaciones. El 9 de febrero vimos un ejemplo del tubo Venturi y quedó como tarea documentar aplicaciones de los tipos de tubería comerciales e imprimir tablas de especificaciones mecánicas. Esta es la tabla de las especificaciones de los tubos de PVC y estos las de los tubos de acero de diferentes cédulas. El 10 de febrero vimos el tubo Venturi tipo Herschel y resolvimos un problema. Y nos dejó otra tarea sobre graficar la variación del flujo volumétrico. El 13 de febrero vimos placa de orificio. También vimos un ejemplo de cómo resolver una placa de orificio. Quedó como tarea la diferencia entre placa y lámina y las ventajas y desventajas y campos de aplicación de la placa de orificio. El 14 de febrero retomamos las ventajas y desventajas de las placas de orificio y vimos algunos tipos de ellas. El 16 de febrero vimos la placa de orificio ASME y resolvimos un problema. El 17 de febrero vimos otro ejemplo de placa de orificio. Y otro más. El 21 de febrero vimos el medidor de flujo tipo difusor. El 23 de febrero, toberas. Y quedó como tarea ventajas y desventajas, campos de aplicación de las toberas. El 24 de febrero vimos el medidor de flujo tipo tubo de Pitot. El 27 de febrero vimos otro ejemplo más de tubo de Pitot. Y quedó como tarea las ventajas, desventajas y campos de aplicación del mismo. El 28 de febrero vimos vertederos y resolvimos un problema. Continuamos con la sección 2, donde encontraremos resúmenes y mapas conceptuales. Para comenzar tenemos el tema 6 del libro de Robert L. Mott, Flujo de fluidos y la ecuación de Bernoulli, donde encontramos los subtemas de rapidez de flujo de fluido, ecuación de continuidad, conductos y tuberías comercialmente disponibles, velocidad de flujo recomendadas en tuberías y tubos, conservación de la energía, ecuación de Bernoulli, interpretación de la ecuación de Bernoulli, restricciones a la ecuación de Bernoulli, aplicaciones de la ecuación de Bernoulli, donde podemos encontrar tanques, depósitos y boquillas expuestos a la atmósfera, cuando los dos puntos de referencia están en la misma tubería y cuando las elevaciones son iguales a los dos puntos de referencia. En este tema también encontramos el teorema de Torricelli, flujo debido a una carga descendente y el tiempo requerido para drenar un tanque. Ese es el mapa conceptual del capítulo 6 de Robert L. Mott. Después tenemos el capítulo 15 del libro, que es medición de flujo, donde encontramos temas como los factores para la selección de un medidor de flujo, donde encontramos el rango, precisión requerida, pérdida de presión, tipo de indicación, tipo de fluido y calibración. Encontramos los medidores de carga variable, que es el tubo Venturi, la boquilla de flujo, la placa de orificio, los tubos de flujo y la pérdida total de presión. Vemos los medidores de área variable, que es el rotámetro, que es un tipo común de medidor de área variable. El fluido fluye hacia arriba por un tubo transparente que tiene una coincidencia precisa en el interior. Un flotador se suspende en el fluido que fluye en una posición proporcional a la velocidad de flujo. La posición del flotador se mide contra una escala calibrada en unidades convenientes para conocer la rapidez del flujo de volumen o del flujo de peso. Y tenemos el medidor de flujo de turbina, que es un medidor en el que el fluido hace que un rotor de turbina gire con una rapidez que depende de la rapidez de flujo. Y tenemos una imagen para ver ambos. Vimos el medidor de flujo de vórtice, el medidor de flujo magnético, medidor de flujo ultrasónicos, medidores de desplazamiento positivo.
las ondas de velocidad, que son el tubo de Pitot, anemómetro de copa y anemómetro de alambre caliente. También vimos la medición de nivel y aquí tenemos el mapa conceptual del capítulo. Por último tenemos el tema 14, que es flujo en canal abierto, donde vemos los temas de clasificación del flujo en canal abierto, donde está el flujo estable uniforme, el flujo estable variado y el flujo variado inestable. Vimos el radio hidráulico y el número de Reynolds en el flujo en canal abierto, los tipos de flujo en canales abiertos, el flujo estable uniforme en canales abiertos, la ecuación de Manning en el sistema de uso común en Estados Unidos, geometría de los canales abiertos típicos, los más eficientes formas para canales abiertos, flujo crítico y energía específica, el salto hidráulico, la medición del flujo en canal abierto, que se hace a través de vertederos y canales aforadores. Y aquí tenemos el mapa conceptual del tema. Para finalizar tenemos la sección 3, donde encontramos el cuestionario, problemas resueltos y reporte de práctica. Aquí tenemos el cuestionario. La pregunta 1.7 es: describe el método utilizado para medir la velocidad de flujo promedio en una tubería por medio de un tubo de Pitot. Si se desea obtener la velocidad de flujo promedio, debe realizarse una travesía por la tubería con la embocadura del tubo colocado en 70 puntos específicos. Los círculos de líneas discontinuas definen anillos anulares concéntricos que tienen áreas iguales. Con ello es posible calcular la velocidad en cada punto, utilizando la siguiente fórmula. Entonces la velocidad de flujo promedio es la media entre estos 10 valores. Y podemos ver la figura 15.19, donde vemos los puntos de medición de la velocidad dentro de un tubo para calcular la velocidad promedio. A continuación tenemos los problemas complementarios a la clase. La pregunta 1.14 dice: un vertedero rectangular con base de 50 centímetros reporta una vena de 20 centímetros. Si es de pared delgada, determina el caudal del canal de agua dulce. Tenemos el modelo matemático que dice que el caudal es igual a la base por la altura, por el coeficiente de descarga, por la raíz de 2 veces la gravedad, por la altura. En el análisis tenemos que el coeficiente de descarga es igual a 0.6 porque es una pared delgada, y al sustituir en la fórmula tenemos que el caudal es de 118.85 litros por segundo. Después tenemos los problemas del capítulo 15, los problemas del capítulo 14. Para finalizar tenemos el reporte de práctica de medidores de flujo tipo impasivo. El objetivo es obtener las mediciones de distintos medidores de flujo en una mesa de pruebas y comparar los resultados para determinar las diferencias de medición en cada tipo de instrumento. Primero tenemos el material y equipo, generalidades, el análisis, los cálculos y finalmente los resultados. Conclusión. Con los resultados obtenidos podemos ver reflejados algunas características y la precisión de cada medidor de flujo. El tubo Venturi destaca por su alta precisión, teniendo un valor de caudal casi idéntico al medido en los volúmenes por tiempo. El rotámetro también tiene una precisión alta y puede ser muy útil para los casos de medición del caudal de agua cuando se necesita un aparato vertical. Como se mencionó en las generalidades, la tobera funciona solamente con un flujo a altas velocidades y podemos observar en la gráfica cómo el caudal no sigue la tendencia central y varían mucho los datos cuando el caudal es menor a 0.3 litros por segundo. Además, se puede observar en los datos medidos la muy baja caída de presión que tiene este instrumento. En la placa de orificio podemos concluir algo parecido a la tobera. Existe una diferencia de presión baja a bajas velocidades, pero cuando el flujo aumenta, las mediciones del caudal se vuelven cada vez más precisas. El instrumento con menos precisión durante la práctica fue el vertedero. Esto se puede deber al rango de error humano al realizar las mediciones del espejo de agua con los calibradores utilizados. Podemos observar, a pesar de esto, que la gráfica sigue la tendencia de aumento proporcionalmente como debería. Como conclusión personal de esta práctica, considero que todos los medidores de flujo, cuando las mediciones y cálculos son correctamente utilizados, pueden llegar a ser muy precisos. La importancia es conocer sus características y manejo para explotar al máximo sus características particulares. Y al final de la práctica tengo la bibliografía que utilicé durante la investigación en la elaboración de este reporte de práctica. Y eso sería todo. Muchas gracias.